Hola Lucy, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Hola Lucy, buenas noches. un gusto tenerlos a los dos aquí para poder analizar esta situación que la verdad no habíamos escuchado algo similar, ¿no? Jóvenes que quieren contagiarse, quizás parte de su inconsciencia, quizás parte de sentirse invulnerables. ¿Qué ocurre? Ustedes en estos espacios que tuvieron con la comunidad, ¿detectaron alguna vez situaciones como estas que plantea este grupo de jóvenes? Bueno, hola, buenas noches a todos. En realidad yo no detecté la opción esta de la búsqueda de generarse propia inmunidad. Sí hemos detectado en forma reiterada la situación de no tener, de la falta de empatía, porque uno de las situaciones que ocurre en esto es la falta de empatía frente al que yo me sienta invencible, aunque yo piense que por mi condición etaria, mi condición de salud, mi condición económica o lo que sea, que uno se siente invulnerable. El problema es que cuando uno se contagia expone a otros a riesgo de contagio y es la forma de la cadena. Es lo que llamamos en las conversaciones entre nosotros la responsabilidad social de tomar este tipo de decisiones. Pero Esto es, además, incluso se intentó desde gobiernos hacer esto, permitiendo que el virus circulara entre la gente de poco riesgo, supuesta, y protegiendo a la gente de mayor riesgo, buscando la famosa en su momento inmunidad de rebaño. Entonces ahí se demostró los riesgos que eso implica. Pero una de las cosas que nosotros sostenemos en este mantenimiento de las medidas de cuidado que tenemos que tener es el riesgo la empatía, la falta de empatía de una conducta de este tipo, la falta de solidaridad social y la falta de responsabilidad social en algo que estamos todos sufriendo, los que se contagian, más los que no se contagian también. Hay un sufrimiento en función de sostener una sociedad lo más activa posible y lo más protegida. claro, esto no se trata de desinformación, se trata entonces de este egoísmo, de esta falta de empatía, de total, si a mí no me toca, a mí no me pasa nada, no me importa el que está al lado, y si soy asintomático de última y sigo saliendo y contagio, tampoco me importa. ¿Ustedes tuvieron participación de muchos jóvenes en estos espacios abiertos? En realidad hay participación de jóvenes, pero la mayoría de ellos están ligados a carreras de salud, por lo Claro. tanto están bastante más informados. No, la verdad que no, la participación de jóvenes no es lo habitual, pero bueno, probablemente sea algo que tenemos que aprender de cómo llegar a los jóvenes, ¿no es cierto? Eso es un gran desafío que todavía no le estamos encontrando la vuelta. Esto que estamos haciendo es una experiencia para sacar conclusiones. A veces digamos, el perfil del investigador es que no va a haber beneficio en la primera etapa. Sí, cuando conozcamos el proceso entero vamos a poder sacar conclusiones más válidas, como para la segunda oportunidad o la segunda oleada. Ujú. El tema es muchas veces el joven, el adolescente recurre a las redes sociales, y en las redes sociales es un buen lugar para que se manifieste la gente, quizás sin mucho fundamento, con algún tipo de radicalización en algunas posturas, y es el lugar propicio, es donde el adolescente en general lo consulta. De hecho, uno lo que puede decir en este espacio, en este momento, es lo que mencionaba el doctor Gallardo, la falta de empatía, también le denominamos la falta de percepción del riesgo, pero eso es algo propio de los adolescentes y es propio de nosotros. También fuimos adolescentes y probablemente hayamos incurrido en cosas que iban en contraposición quizá al bien de la sociedad en su momento.
De alguna manera, lo que sí les podemos decir a todos los chicos que se encuentran en estos grupos etarios entre 17, 20, 22 años, que están planeando sus vacaciones, es que hay algo que hay que tener muy en cuenta. Hoy, digamos, quienes se contagian fuera de la casa y llevan el virus adentro del hogar, se produce el contagio intrahogar, son los jóvenes. Uh-huh. Y después vienen los problemas, porque se contagia la madre, el padre, los hermanos, y quizá la madre termina internada con toda la carga emocional que eso significa. Es decir, no es una gripe más, no es una gripeciña, como dijo Bolsonaro, y esto lo pueden decir los mismos adolescentes que la han pasado muy mal y la siguen pasando mal, porque ahora lo va a comentar Andrés, lo que es las secuelas, ¿no?, que está dejando este virus en personas jóvenes sobre todo. Hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, yo veía la nota que ustedes presentaban o que salió presentada, y de alguna manera ellos van buscando el virus y dicen que algunos no se contagiaron. No se sabe si no se contagiaron. Claro. Probablemente se contagiaron y sean asintomáticos. Y así van a llevar el virus a sus hogares, a su familia, a sus seres queridos. Entonces, esa es una de las situaciones. Y la otra es el hecho, yo me contagio, me curo, pero hay un porcentaje de individuos jóvenes que siguen liberando el virus por bastante tiempo y no se los puede identificar bien para decir, bueno, lo vamos a aislar más. Es decir, las medidas, que es el tapaboca y la distancia, el lavado de manos, la distancia entre personas, nos va a acompañar todos los meses que siguen por delante, inclusive los meses del verano. Uh-huh. Doctor, ¿puede haber habido un error desde un principio en la comunicación? Porque se insistió muchísimo en los adultos mayores, en los grupos de riesgos con alguna patología previa, en los mayores de 60, y entonces generamos esa idea quizás de que a los jóvenes no les va a tocar, y sumado a la inconsciencia, a todo lo que ocurre en la adolescencia, bueno, hoy por hoy se sienten a salvo, se sienten intocables y la enfermedad no les va a llevar. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Hablar de un error en una situación de enfermedad nueva, es difícil asumir que sea un error. Creo que sí, uno va aprendiendo sobre la marcha. Hay realidades. Es cierto que los sistemas de salud se saturan principalmente por las personas que tienen factores de riesgo, principalmente. El problema del principalmente es el porcentaje. Los porcentajes, yo siempre digo a mis pacientes, a la persona que le toca ser el 1 de 1.000.000, es el 100%. A esa persona no le importa que el 1 en 1.000.000 es casi imposible que suceda. A ella le sucedió. Entonces, los porcentajes son una verdad a medias, porque aquella persona que está dentro del porcentaje lo sufre. Es cierto que los jóvenes ocupan espacios del sistema de salud en muy bajo porcentaje. Lo que también es cierto, es lo que comentaba Pablo, es esto de lo que estamos viendo como secuelas. Otra de las especialidades que yo hago es de deportología y estoy evaluando chicos jóvenes o adultos jóvenes, deportistas de alto nivel o deportistas de actividades de relativo riesgo como montaña o buceo, en la cual pasaron el COVID en forma asintomática o con pocos síntomas, que dicen no pasó nada, fue algo simple, y cuando uno lo estudia en forma más exhaustiva por el riesgo que se van a exponer al desarrollar su actividad física, detectamos lesiones reales a nivel pulmonar, lesiones reales a nivel cardíaco o persistencia de afectación a pesar de que no hayan tenido ningún síntoma respiratorio. Entonces, esta sensación de, ya estoy inmune, entonces me puedo ir de vacaciones tranquilamente, cuando le pase a alguno de ellos, va a decir, bueno, mira, qué mala suerte tuvo. Claro. Desgraciadamente, esa es la situación. Vuelvo a la responsabilidad social.
y, ¿por qué no?, la responsabilidad individual, teniendo en cuenta que tenemos que seguir aprendiendo con esta epidemia que vamos aprendiendo día a día, teniendo en cuenta que no sabemos realmente qué va a pasar dentro de 2 meses de aquellas personas que se infectaron para pasarla bien en las grutas en enero. Claro, pero además el riesgo que corren, porque estimo que, bueno, calculan que porque son jovencitos se van a contagiar, lo van a superar y se terminó la historia, como usted cuenta, pero también puede haber alguna complicación en ese camino y hasta alguno puede perder la vida. O sea, realmente es una locura intentar enfermarse a propósito para pasar unos días de vacaciones. Sí, yo agregaría que, digamos, uno tiene que estar informado para después asumir o no los riesgos que eso implica, ¿no? Lo que dijo Andrés, el hecho de las secuelas, el 25%, un cuarto de los pacientes que desarrollan COVID, quedan secuelados, quedan con secuelas como cansancio, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, falta de concentración. Y eso obviamente arrastrado hasta ahora se está viendo que puede durar 4, 5 meses y ahí se van los meses de verano. Una cuarta parte pueden quedar con secuelas. Eso lo estamos viendo en los consultorios. Como dice Andrés, el compromiso pulmonar que a veces no da muchos síntomas, pero está, y al esforzarse uno lo empieza a notar. La inflamación del corazón también es una cosa que está demostrada y falta ver la evolución natural de estas afecciones que estamos observando. La mortalidad en jóvenes entre 20 y 29 años, depende de las publicaciones, los reportes que hay, está entre el 1.8 y el 3%, ¿no? Depende si es hombre o mujer. Es decir, no es poco, digamos, es una mortalidad que hay que tenerla en cuenta. Por eso es que uno de este lado les diría siempre, preparen sus vacaciones no pensando en las vacaciones del año pasado. Tengan la creatividad de pensar unas vacaciones, digamos, con ciertas medidas que uno tiene que tomar para protegerse uno y para proteger al resto. Es decir, echar a volar la creatividad, mucho estar afuera, evitar las aglomeraciones, es fundamental eso, y el uso del tapaboca ha demostrado, yo creo, como nunca, una efectividad en el hecho de tener una especie de vacuna. Así que si nosotros podemos recomendarles algo, y si nos están escuchando algunos, y traten de evitar hacer eso porque están yendo a buscar una situación que hoy uno puede asegurar cómo puede terminar. Sí, que de 100 pueden morir 2, y no es poco eso, ¿no? Entre 20 y 29 años. Entonces, traten de evitarlo. Si uno se contagia, qué sé yo, en un ambiente donde se descuidó, bueno, no hay más remedio, ya está. Pero ir a buscarlo me parece que es asumir un riesgo demasiado grande de manera innecesaria, y se pueden evitar esto de también llevar el virus a las personas más vulnerables, que son los adultos mayores o las personas con comorbilidades. Exacto, es un poco tirarse al abismo, ¿no? Sin saber cómo termina la historia. Este espacio que ustedes han generado, que se encuentra en las redes como Lecciones en Epidemiología, ¿va a seguir abierto? ¿Sigue abierto? ¿Cómo puede ingresar la gente para obtener mayor información y para tener un ida y vuelta con ustedes? El espacio sí sigue vigente todos los miércoles a las 20 horas en vivo. Se llama Lecciones en Epidemiología en Facebook, así que, digamos, vean este nombre e inmediatamente los dirige a la página nuestra. También se puede interactuar, además quedan todos los encuentros grabados. Subimos material que creemos que es muy importante tenerlo a mano para consultarlo, de consulta muy sencilla, y siempre, digamos, agradecidos de todas las preguntas que llegan, porque
nosotros decimos que la pregunta de uno es la pregunta de muchos que, digamos, quizás no pudieron entrar o no se animan a hacer una pregunta porque a veces nos parece que la pregunta es tonta o desubicada, y de ninguna manera. En realidad las preguntas son muy útiles. Este miércoles, agrego, vamos a invitar a dos estudiantes de medicina. Nos interesa mucho, están haciendo un voluntariado ellos en el área de epidemiología, y nos interesa que les cuenten también a la comunidad qué están haciendo y qué sienten, qué ven, ¿no? Y qué dirían ellas a la edad de ellas, ¿no es cierto? Para hablarle a sus pares, a ver cómo le hablarían a sus pares. Así que este miércoles ya pasé, ya que estaba el chivo, Está ¿no? perfecto. Esa es la idea también, difundirlo. Para ir cerrando, ¿cuál es la pregunta que más les hicieron? Hay preguntas que se siguen repitiendo, que es los riesgos de contagio, la posibilidad de contagio o no, cuál es el límite en el cual ahora que se acercan, que pasa todo este tiempo y pasamos Día de la Madre y reuniones, cuál es el límite posible para hacer reuniones o no, si la inmunidad te dura cuánto tiempo, es decir, una vez que uno se contagia, cuánto tiempo está protegido. Ahora se están repitiendo mucho las preguntas sobre las vacunas, sobre la seguridad de las vacunas, sobre las opciones. Son todas preguntas que sabemos que circulan en la calle y por suerte nos las hacen a nosotros, y esperamos que muchos escuchen los comentarios o las respuestas, que nosotros no tenemos la verdad absoluta, pero tratamos de zanjar muchas de las dudas que pueda tener la gente. Así que, bueno, insisto a lo que dijo Pablo, es interesante la presencia de todos ustedes en esas reuniones. Con respecto al riesgo del contagio, yo me acuerdo cuando yo era chico, nos juntaban, había un chico con varicela en la cuadra y nos juntaban a todos para que nos contagiáramos. Claro. Cuando hice infectología pediátrica, cuando hice pediatría, vi cómo morían los chicos con varicela. Y realmente existían formas de evitarla. Ya existían vacunas. Entonces, realmente, el acompañar la enfermedad grave y la muerte de un chico de algo que era evitable es algo que me impactó mucho. Entonces, estamos a un tiempo relativamente cercano de llegar a una ayuda, que no va a ser la magia, que es la vacuna. Yo creo que tenemos que apostar a seguir cuidándonos, porque lo más probable es que si no nos cuidamos, haya gente que no llegue a tener ni siquiera la opción de poder acceder a la vacuna. Y sería una pena que por tener actitudes o conductas irregulares o de riesgo, conscientes, porque sabemos ya lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, sería una pena que perdamos la oportunidad de tener a alguien el año que viene simplemente por habernos jugado a una ruleta rusa de total, si me contagio no pasa nada. Bien. Por último, ahora sí, se habla ya, cuando todavía no salimos de esta etapa de pandemia, se habla de un rebrote a partir de marzo. ¿Cómo nos agarraría en el país luego de esta etapa donde el sistema de salud estuvo colapsado, ahora empieza a tomar un poquitito de respiro, pero el personal está agotado? Bueno, tenemos en el medio esta etapa que usted menciona de la vacuna, que hay muchísima expectativa, pero ¿qué pasaría si tenemos un rebrote cuando empieza a bajar la temperatura y se viene otra etapa de otoño-invierno donde el virus puede revivir? De alguna manera, el rebrote nada hace pensar que no se vaya a desarrollar acá también. Es muy propio de las pandemias, ¿no es cierto?, estas oscilaciones. Y depende mucho del comportamiento que tengamos como comunidad. Nosotros le llamamos comunidad saludable, con hábitos saludables. Hoy los hábitos es el tapaboca, la distancia y el lavado de manos. Yo creo que va a depender de eso. Para la vacuna todavía falta. Las vacunas han demostrado algunas cosas
en lo que se llaman análisis interinos, pero no están terminados todavía las fases correspondientes, y después hay un tema de logística, distribución, que también lleva bastante más tiempo que el que uno pueda imaginar. Por lo tanto, tenemos que aguantar un poco más, y si nos vamos contagiando esta manera de ir inmunizándonos a través de estas barreras que mencionábamos, del tapaboca y la distancia, probablemente el rebrote nos agarre más preparados, pero no como sistema, ¿no? Porque a veces uno dice, si el sistema, y da la sensación que el sistema nos tiene que dar todas las respuestas. Y en realidad nosotros como comunidad podemos darle tranquilamente una respuesta al rebrote adoptando estas 3 medidas básicas, ni más ni menos. Son pequeñas, pero producirían enormes cambios, sin ninguna duda, y aparte, como te decía, está absolutamente probado, ¿no?, el hecho de la utilización de estas 3 medidas, lo que ha aplanado las curvas en muchos lugares. Bien, ahora sí, para cerrar, esta postura que adoptan estos jóvenes y quizás tantos otros en el país, ¿tendrá que ver quizás con lo que escuchan, lo que ven en las redes, los famosos influencers, incluso los antivacunas? ¿Toman conceptos equivocados de esta gente que influye tanto en las redes? Y yo creo que sí, digamos, las redes sociales son un lugar, es el lugar indicado para expresarse desde todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista político, emocional, científico. Es por eso que absolutamente todo se ha volcado a las redes sociales. Yo puedo hablar de todo lo que es la medicina y la ciencia, todas las asociaciones, sociedades, los médicos muy prestigiosos de otros países, todos aparecen en las redes sociales con sus aportes. Pero también tenemos lugar todos, ¿no es cierto? Y bueno, podemos dar nuestra opinión desde lo emocional, desde nuestra creencia, desde nuestro fanatismo, y siempre hay personas que van a tomar eso como una cosa verdadera. Como yo contaba recién, digamos, lo que dijo Bolsonaro, eso lo tomaron, muchos jóvenes lo tomaron, curiosamente, porque uno, digamos, dice, quizá con otro tipo de conocimiento, qué bacán, ¿no? Un líder de un país que diga semejante cosa. También lo dijo Donald Trump, ¿no es cierto? Como que es una cosita así nomás. Y bueno, esta pandemia ha demostrado que muchos líderes, si no todos, no han estado a la altura de las circunstancias, ¿no es cierto? Entonces, estos mensajes así, digamos, ideales para quien justamente está esperando escuchar eso, son, digamos, la mejor herramienta para ir por ese otro camino, ¿no? Bien. Yo creo que una de las cosas que dijo Pablo al principio, nosotros tenemos que ver de qué forma aprendemos de estos influencers para transmitir la buena información, claro, para transmitir el buen mensaje. Por eso venimos abogando desde nuestro espacio de que haya una movida de información adecuada, manejada por personas que sepan cómo se mueven los jóvenes, cuál es el mensaje, cómo llegarle al mensaje. Yo creo que yo hace un rato que vengo diciendo, basta de médicos, basta de infectólogos, basta de especialistas. Busquemos comunicadores sociales, busquemos periodistas, busquemos jóvenes influencers, los youtubers, el que sea, que entiendan el mensaje y que sepan transmitirlo a las personas que tenemos que llegar. La gente que mantiene la circulación del virus en forma sostenidísima son los jóvenes entre los 18 y los 35 años. Los que enferman grave y fallecen son los que tienen enfermedades acompañantes o los adultos mayores. Pero si uno lograra que ese joven, no quiero que te quedes encerrado en la casa, quiero que cumplas con las medidas de seguridad. Claro. Ese es el mensaje que evidentemente no tenemos la capacidad, quizás porque no tenemos la cintura o la habilidad que tiene el influencer. Tendríamos que buscar esos influencers, tendríamos que buscar esas personas que sepan comunicar
psicólogos sociales, comunicadores, como digo, para poder llegar este mensaje a donde tiene que llegar. Bien. Doctores, ha sido muy rico hablar con ustedes. Ojalá sirva también para la comunidad todo esto que hemos estado compartiendo. Les agradezco muchísimo este contacto. Gracias a vos por estar. Hasta luego.